Rodolfo Franco presenta Diálogo Franco. Porque la noticia hay que analizarla, encontrando las diferentes versiones en un diálogo franco, con el periodista y analista político Rodolfo Franco. Y si lo dice Rodolfo Franco, es porque es cierto. Más de diálogo franco. Ya no serán funcionarios aquellos hombres que son acosadores de mujeres. Si usted es acosador, no va a ser funcionario público. Y es que en pasados días se acaba de presentar una iniciativa en el Congreso del Estado, una iniciativa que ya se ha presentado en otros estados de la República Mexicana, que ya forma parte del cuerpo de ley o del reglamento de los institutos electorales, pero lo que se quiere es que ya quede asentado en la Constitución del Estado de Aguascalientes. Y para ello hemos invitado a la doctora Mabel Haro para que nos explique de qué se trata esta iniciativa. Déjeme decirle quién es Mabel Haro, porque es importante que usted sepa cuál es su trayectoria. Ella fue becaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, hizo su maestría y su doctorado en estudios de género y de las mujeres en la Universidad de Sevilla, alcanzó desde luego el grado de doctora, por eso de ahí la doctora Mabel Haro, doctora por la Universidad de Sevilla. Ya fue elegida por el Congreso del Estado como consejera del Instituto Aguascalentense de las Mujeres y participó como coordinadora para el adelanto político de las mujeres de la Comisión de Género del Senado de la República, y actualmente aquí en Aguascalientes es la presidente de la Asociación Iberoamericana para el Desarrollo de la Igualdad de Género, asociación civil. Entonces vamos a platicar con una persona que conoce bastante del tema. Mabel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Un gustazo estar por aquí contigo y también un saludo para toda tu audiencia. Muchas gracias, Mabel. Un placer que nos acompañes. No podrán ser funcionarios los agresores de mujeres. Ciertamente. Hay un problema en México y en el mundo, estimado Rodolfo, desde hace mucho tiempo, que ha sido reconocido por organismos internacionales como la ONU, como la Organización de Estados Americanos, diferentes gobiernos alrededor del mundo, que es precisamente la desigualdad de género, específicamente con esa línea de visión del mundo, de visión y de análisis de las sociedades, que es la desigualdad de género. Y lo que la ha generado básicamente, esta desigualdad, lo primero que genera es violencia. Y se usa a veces los aparatos del Estado, los organismos, las instituciones del Estado son cómplices de precisamente la propagación sistemática de la desigualdad, que genera a su vez violencia, sobre todo cuando es de género, pues precisamente es un impedimento, es un obstáculo enorme para todas las, siendo potencias mundiales o siendo países de otras latitudes del mundo, son un gran obstáculo estas conductas reiteradas, sistemáticas, como te menciono, y obstaculizan de gran medida el desarrollo efectivo de cualquier nación, de cualquier estado, y desafortunadamente en Aguascalientes tenemos uno de los índices más altos y graves en el país. Estamos por ahí del quinto, tercer lugar en cuanto a desigualdad de género y, por supuesto, de violencia hacia las mujeres y niñas en específico. Aguascalientes, a nivel República Mexicana, ocupa aproximadamente el quinto lugar en desigualdad de género. ¿Cómo se mide esto? Porque hablamos de desigualdad de género y luego entran algunos conceptos que tenemos construidos al paso de los años. ¿Cuál es la desigualdad de género? ¿Cómo se mide? ¿O cómo podemos ejemplificar para quienes nos están escuchando, nos están viendo? Claro. ¿Qué es esa desigualdad de género y cómo la han medido? Precisamente los organismos internacionales, nuevamente, por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es un programa que mide mundialmente cómo se van desarrollando las sociedades, Rodolfo, y uno de los puntos básicos a medir en este desarrollo de las naciones y de los estados es cuánto crecen económicamente, culturalmente, educativamente, la igualdad de oportunidades para los seres humanos, provengan de donde provengan. Y una de las mediciones importantes es precisamente cuánto avanzan en comparación las mujeres con los hombres, las niñas con los niños.
Y estos indicadores muy específicos, por ejemplo, de cuántas niñas ingresan a la educación básica, cuántas egresan, cuántas mujeres egresan de las universidades en educación superior, cuántos son hombres. Indicadores. Son indicadores que sirven a las naciones para saber cómo se va desarrollando su población. A ver, hablando de la educación, perdón que te interrumpa, claro. para ir comprendiendo estos conceptos. Sí. ¿En la educación ingresan más niños que niñas a estudiar? Ingresan en igualdad de condiciones. Y egresan más niños. Curiosamente egresan más mujeres que hombres. Entonces no hay desigualdad. Fíjate que ahí se pudiera dar un fenómeno muy interesante, porque a pesar de que las mujeres egresan más, por ejemplo, de educación superior, luego los salarios y el acceso a igualdad el acceso a por ejemplo, a los lugares de trabajo, luego hay disparidad en cuanto a salarios, por ejemplo, en cuanto a la manera en que ingresan a un lugar de trabajo. Sí hay. A ver, te pregunto, sí. No podemos hablar de empresas de la iniciativa privada porque pues no tenemos datos, pero normalmente de los gobiernos concisos. Sí, porque son salarios públicos. Exacto. Hay tabuladores, están regulados, pero no dice, no sé, director A, si es hombre, 10 pesos, si es mujer, 8 pesos, no dice. Fíjate que ciertamente hay investigaciones y estadísticas que no son muy recientes, no son, digamos, que no tengan una validez histórica o que tengan son muy recientes, por así decirlo, las disposiciones que han hecho ya por ley, en caso de México, de la República Mexicana, en donde se está pidiendo precisamente que se igualen los tabuladores para el caso de, por ejemplo, de puestos directivos, y no importa quién vaya a ingresar el género de la persona. Pero no hay tabulador que diga hombre o mujer. Sí, ¿no lo hay? No, fíjate que no hay, sí los hay. No, pero dice no hay en el salario sentido, de hombre y salario de mujer, ¿no? Cuando ingresaban, fíjate que a lo mejor en la práctica el tabulador estaba específico sin género. No obstante, y lo decimos por experiencia en algunas dependencias de aquí a nivel federal, pero que están aquí en Aguascalientes, por ejemplo, al momento en que subía una mujer de puesto a un nivel directivo, se tenía que estar presionando constantemente a las cúpulas de esas dependencias para que el tabulador o el salario de ella se igualara al que ya estaba presupuestado para ese nivel directivo. Le pagaban el mismo salario que tenía, sube de responsabilidad, pero no de ingreso económico. Efectivamente. Y ahí es donde está el obstáculo, el taponamiento para decir, no, pues no le pagues. La disparidad, efectivamente, se tenía que presionar, se tenía que hacer un trabajo, no era inmediato que subiera, por ejemplo, el salario para esas mujeres. Por eso mencionaba yo de la República Mexicana que hay, ya en el Congreso del Estado está la iniciativa de igualdad de salarios, que esto empieza precisamente por los organismos públicos, pero piensa trascenderse y se debe de trascender hacia los organismos privados. Se presentó una iniciativa para la igualdad de los salarios. Igualdad salarial. Y es reciente. Es muy reciente. Es muy reciente. Por eso yo mencionaba que no existía, es muy reciente, digamos, que el Estado mexicano está respondiendo a las exigencias de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, o de la Organización de Estados Americanos, de las convenciones para el adelanto de las mujeres alrededor del mundo, en donde se le está llamando al Estado mexicano a la parte económica nivelar precisamente en esta disparidad de géneros en cuanto a la economía, en cuanto a las finanzas, igualar este acceso de más de la mitad de la población a este nivel económico que es justo por su nivel de preparación, por su nivel, y te decía, aunque a pesar de que egresaban en mayor cantidad las mujeres en no tienen el Estado, la oportunidad laboral. La oportunidad laboral Salen más todavía mujeres está de la sesgada. universidad, pero la oportunidad laboral está cerrada. Y por muchas otras disminuida. Circunstancias, sí, también. Esta iniciativa de la igualdad de salarios, la igualdad económica, aplica solamente para las instituciones públicas. Ciertamente hay que trascender para el espacio de lo privado, que es ahí donde se concentra mayoritariamente la fuerza laboral también de las mujeres. Pensemos en las maquiladoras, Rodolfo, pensemos. Hay mucha desigualdad. En las mujeres que también están en la informalidad, que no tienen esa oportunidad de acceder al trabajo porque también se hace cargo ellas solas, por ejemplo, del trabajo en casa, que aunque no es reconocido, es un gran trabajo y genera también derrama económica que, bueno, las mujeres no lo están percibiendo.
Sí, cuando hablamos antes de regresarnos al tema que nos dio motivo para la charla, sí, que es la de, dice, no serán funcionarios agresores de mujeres. En el trabajo de la mujer hay que hacer un parteaguas aquí. El trabajo de la mujer, ciertamente que muchas personas, muchos varones, no quieren reconocer ni valorar la importancia de ese trabajo. Y yo en alguna ocasión, en una charla entre parejas, yo le decía a un amigo, le digo, ¿cuánto pagarías tú por llevar a tu hijo a la mejor escuela? ¿No? Lo que fuera. ¿Cuánto pagarías tú por una nana que educara correcta y adecuadamente a tu hijo? ¿Cuánto te cuesta el servicio de limpieza en tu casa? ¿Cuánto te cuesta llevar a lavar y planchar la ropa? Entonces, si empiezas a hacer toda esa sumatoria de egresos, te darás cuenta que la mujer aporta muchísimo. A veces más. ¿Sí? Exactamente. Y eso, pues no es que te lo ahorras, forma parte de la contribución de la mujer, pero que también hay que reconocerle y que también hay que retribuirle. Bueno, me salí del tema, es bien importante. Es muy importante lo que es que es lo que menos reconocemos. Sí. Reconocemos el trabajo de las mujeres en una maquiladora, en una secretaría de Estado, en un congreso, pero la mujer en la casa no, y yo creo que son las que no están. Pero me regreso al tema de inicio de la charla. Mabel Haro, doctora Mabel Haro, no serán funcionarios agresores de mujeres. ¿Qué es esta iniciativa que acaban de ingresar? La ingresaron la semana pasada. Fíjate que ya 3-4 días que la presentaron. Sí, la diputada San Juana Martínez, que es una gran aliada de nosotras en este y en otros temas que son de relevancia para ir eliminando la violencia de género. Y este es un tema interesante, es una iniciativa que desde el 2018 la organización Las Constituyentes Feministas de Ciudad de México, que es un organismo interesante, potente, que ya está haciendo grandes transformaciones, sobre todo en el ámbito legislativo, jurídico, en el marco jurídico de los derechos humanos en general y también, por supuesto, de las mujeres. Y es una iniciativa interesante que busca precisamente eliminar las conductas que se han dado durante mucho tiempo y que han sido normalizadas e invisibilizadas desde el poder público, también en el privado, pero sobre todo pues ahora se está enfocando esta iniciativa al poder político, porque nos interesa a todas y a todos los ciudadanas y ciudadanos elevar la calidad de los gobernantes y de nuestros representantes políticos, Rodolfo. ¿Y por qué? Porque somos una sociedad exigente, crítica, que conoce el camino que debe de llevar nuestras ciudades, nuestro país, y que nos preocupa además y que estamos comprometidos con ello. Entonces, uno de los principales problemas, como te mencionaba, es de México y de muchas partes del mundo, pero específicamente en México, y que ha cobrado, desafortunadamente en estos años, a partir del 2018, de 2016-2018, ha cobrado muchas vidas de mujeres y de niñas, y es precisamente la violencia hacia las mujeres. Sí. Es desafortunado también que no vemos que se han concretado o cristalizado políticas públicas que se sonaban buenas, que se comprometían con los derechos humanos en políticas gubernamentales y no se han cristalizado del todo, y como que no hay un verdadero compromiso político para eliminarlo, para poner todas las herramientas que tiene el Estado, sobre todo el poder económico y político de alianzas que puede hacer el Estado, con además que está obligado, porque firmó con organismos internacionales para que se eliminara la violencia. Hay un compromiso internacional. Exacto, y presión internacional también para que en México pueda eliminarse, deba de eliminarse y sancionarse sobre todo la violencia hacia las mujeres. Desafortunadamente hay un 98% de impunidad cuando se denuncian casos de violencia hacia las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones, y eso nos da una idea de cómo es difícil y cómo ha sido difícil transitar precisamente en un país que quiere ser democrático, quiere ser moderno, quiere estar a la vanguardia, dar a sus ciudadanos y ciudadanas un estado de bienestar óptimo. Vemos que todavía nos sigue obstaculizando la violencia hacia las mujeres, y precisamente la que se da desde las instituciones, con recursos de las instituciones gubernamentales, con recursos del poder público,
es la que más lastima y la que más genera impunidad y la que más nos deja vulnerables e indefensos a las ciudadanas y ciudadanos. Entonces, conscientes de esto, esta organización, las Constituyentes Feministas, realiza este ejercicio de iniciativa ciudadana en donde dice vamos a paliar y a sancionar la violencia institucional, que es aquella que se genera desde el Estado, con recursos del Estado en contra de la ciudadanía. Y aquí, en el caso de la violencia contra las mujeres, vemos que hay un fallo desde el Estado con sus instituciones que no están logrando que efectivamente bajen los índices de violencia contra más de la mitad de la población. Y este es el antecedente de la iniciativa que ustedes presentaron. Exacto. Que tengo entendido y ha sido presentada en, dice, 14 congresos locales, y hablan de 3 elementos sustantivos de esta iniciativa que le llaman 3 de 3 contra la violencia. Sí. Son tres condicionantes que están poniendo en esta iniciativa, que esperan que sea votada en el Congreso de Aguascalientes. Es cierto. Para que los hombres que sean agresores o violentadores de mujeres no puedan ser votados, no puedan ser candidatos, ajá, pero tampoco puedan ser funcionarios públicos. ¿Y cuáles son estas 3 condicionantes? Ciertamente, fíjate que las 3 condicionantes tienen que ver y están directamente relacionadas con 3 formas de violencia hacia las mujeres que han sido el mayor peligro para el desarrollo efectivo de México y de Aguascalientes y de cualquier estado. De todas estado. Las que existen, 3 son las más recurrentes. Son las más recurrentes, okay, efectivamente, y que dañan no únicamente los derechos humanos de las mujeres, sino de la niñez, de la infancia, y en general de la familia, y bueno, también de quienes, las ciudadanas y ciudadanos que tienen el derecho a participar libremente en procesos democráticos de elección, en esto que es fundamental para cualquier nación, que es elegir a sus representantes, que van a estar realizando políticas públicas a su vez para mejorar la vida de los ciudadanos, y que vemos, y es entendible y es perfectamente congruente, vemos que si una persona tiene antecedentes de corrupción, de violencia, incluso contra su propia familia o contra las mujeres, pues va a ser muy difícil, yo creo casi imposible, de hecho imposible, que pueda llegar al poder público para generar mejoras, sino por el contrario, sin duda alguna, puede y va a generar problemas dentro de las instituciones. Sí, porque dice un refrán, árbol que crece torcido, jamás su rama endereza. Una persona que ya viene con antecedentes, o sea que está acostumbrado a ejercer la violencia en su casa, que es el seno más importante de la sociedad, pues lo va a repercutir en su trabajo, en su ámbito. ¿Y cuáles son estas 3 de 3 contra la violencia? Ciertamente, y fíjate, bien importante, vemos que los casos de acoso sexual o de abuso sexual han sido prácticas que incluso han sido normalizadas o hasta ocultas dentro de las, las dinámicas del poder público, digamos, de cualquier institución u organismo en donde se dan las relaciones humanas. No es porque sea una moda, sino porque así históricamente se han construido. Hay desigualdad de poder, de acceso a la toma de decisiones, a la participación. Ha habido eso, ha existido eso, por eso han venido muchas reformas y mucho activismo de parte de quienes trabajamos con los derechos humanos, para que ciertamente ahí donde hay interacción humana se vaya eliminando las conductas que han sido violentas y que de alguna manera pues vayan a generar improductividad, que vayan a generar problemas y sobre todo pues sí violencia, y que esto vaya a limitar el desarrollo efectivo de cualquier institución. Entonces esto del abuso en México, desafortunadamente tenemos también los índices más grandes más altos de estas prácticas. Desafortunadamente quienes más lo cometen estadísticamente, no es por ninguna pretensión aquí de ideología, pero estadísticamente quienes más lo sufren son las mujeres y las niñas, los niños también, desafortunadamente, aunque no únicamente, la agresión, pero estadísticamente sí. ¿La agresión física o la agresión sexual? La agresión sexual, que viene acompañada de otro tipo de violencias previas,
que puede ser la psicológica, pueden ser amenazas, pueden ser esto que se le denomina mobbing laboral, que son ciertas conductas también que pretenden a la víctima hacerle saber que su lugar es inferior, hacerla sumisa o sumiso, ¿no? Y son una serie de conductas previas que derivan posteriormente en conductas de agresión sexual. Pueden existir o no pueden existir. Esta es una de las grandes problemáticas. Entonces, la segunda... uno es la agresión. La agresión, sí, agresión sexual. La agresión sexual. O abuso sexual, acoso, hostigamiento en las áreas laborales o cualquier persona que haya incurrido en estas prácticas. Correcto, ¿no? Esa es una. Esa La es segunda. El segundo tipo de violencia, que es también inconcebible que en este siglo XXI siga sucediendo, debido a que pues se ha alcanzado, digamos, participación de las mujeres en áreas laborales, políticas, etcétera, pero todavía ellas, aquí en Aguascalientes, por ejemplo, es el estado donde hay más jefas de familia, seguramente te lo han comentado muchas otras organizaciones de la sociedad civil, y están desprotegidas las mujeres y los infantes en esos hogares, en el sentido de que no hay condiciones laborales para que una mujer pueda compatibilizar el trabajo en casa y aparte el trabajo fuera, que son jornadas a veces muy duras. Es doble trabajo. Es doble o triple trabajo, y entonces ella se hace completamente cargo de esos hogares, y preguntamos, aquí la gran pregunta, ¿dónde está la responsabilidad de la otra parte? También del Estado, la obligación del Estado de hacerle a estas personas deudoras de pensiones alimenticias responder por esa responsabilidad enorme que tienen en sus manos, que es la vida de otro ser humano. El impago de pensiones alimenticias, estimado Rodolfo, es directamente un atentado contra la vida en la infancia. Es directamente desear, como lo han dicho muchas compañeras, compañeros en las organizaciones de la sociedad civil, la desaparición de la infancia en ese sentido. O sea, es totalmente el abandono absoluto y la vulneración, la violación de los derechos de los niños y de las niñas de tener una vida digna. Vulnerar tu futuro. Efectivamente. A través de no entregar los recursos para que tenga un sano crecimiento, un desarrollo, una alimentación, que aparte, posibilidad de estudio, recreación, etcétera. Exactamente, que es precisamente los derechos que tiene cualquier ser humano por venir a este mundo. No se pide más. Que no lo pidió el menos, niño. Exacto. Que además no lo pidió. Entonces consideramos que hacer responsable a la persona que ayudó a procrear a un ser humano. Es eso. Entonces, hacerlo responsable, y el Estado está obligado. El Estado está obligado a hacerlo cumplir. Pero han encontrado ustedes que el Estado ha sido, digamos, ¿cuál sería la palabra adecuada? Como que soslayado, lo ¿Sí? minimiza el pago de las pensiones. Y lo deja y la mujer tiene que hacer, como dicen, circo, maroma y teatro para poder sacar adelante a su hijo, a el hijo de los dos. Entonces llevamos de tres llevamos dos. Ajá. No ser acosador, no ni agresor sexual. Segundo, no ser deudor de pensión alimenticia. Y la tercer, 3 de 3. Es que no se tengan antecedentes por ningún motivo de que sean probados, ¿verdad?, agresores de mujeres en cualquier ámbito de la violencia, que sabemos que hay muchas maneras de que se violentan las mujeres y las niñas y a la infancia. Entonces es muy importante que esté comprobado, ¿verdad?, de que existe que no tengas antecedentes en ese sentido, porque sí, desafortunadamente, si estamos combatiendo un problema mundial, estatal, nacional, en cuanto a ejercer violencia hacia las mujeres, pues es evidentemente muy importante que quien quiera, que desee ostentar un cargo político o digamos en cualquier área como funcionario público de designación o de concurso, definitivamente tiene que tener esta perspectiva más que humanista de defensa de los derechos humanos, probado de que, por supuesto, pues es una persona congruente va a ser servidor o servidora pública. Entonces tiene... Que no le salgan los cadáveres en el closet por sin violencia duda familiar. Ahora, estos tres, doctora Mabel Aro, de estos tres condicionantes contra la violencia: no ser acosador ni agresor sexual, no ser deudor de pensión alimenticia y no tener antecedentes de agresor. Sí.
todos debieron de haber sido juzgados y sentenciados, porque lo otro sería, lo decíamos, invadir el principio de presunción de inocencia. Ciertamente se ha discutido mucho esa parte, porque esta iniciativa lo que busca es eliminar la violencia institucional, que es también eliminar la violencia hacia las mujeres y generar condiciones para que tengamos mejores instituciones, mejores gobernantes, como tú bien lo mencionabas, Rodolfo, mostrando a la ciudadanía que otro tipo de política y de gobierno son posibles, pero no porque lo prometan partidos políticos, sino porque nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, los construimos y nosotros decimos, esta persona, ¿verdad? Más allá de cualquier injuria o calumnia, sino con cuestiones precisamente que tienen que ver con la ley, respaldadas por la ley y construida desde años de estudio, ¿no? Y la ciudadanía cada vez más está pendiente, es consciente, lo acaba de demostrar, le da la confianza a personas que sabe que están a su altura o que van a responderle con hechos, y que desafortunadamente pues cierto, la ciudadanía también tiene esa cierta desconfianza hacia los servidores, hacia la política, porque con justa razón pues se han habido años y años de exceso, sí, y de abuso de poder, sí, y sobre todo con las mujeres ha sido también hay una gran deuda histórica con nosotras en ese sentido, sí, de que cuando se abusa del poder, quienes más sufren luego son personas que históricamente hemos estado vulneradas en este sentido, ¿no? Sí, recientemente en la Ciudad de México separaron de su cargo al secretario de Movilidad, secretario de Desarrollo Urbano, la CEDUBI, Secretaría de Desarrollo y Vivienda, por ser acosador sexual. Lo acaban de separar de su cargo y está en proceso de investigación. Sí. Tenemos el antecedente también de Félix Salgado Macedonio, que pretendió ser candidato del partido Morena por el estado de Guerrero, y que mejor se bajó, sintió de tal presión, magnitud, sí, que dijo, mejor me voy. Entonces, estos tres elementos se vienen a conjugar con la 3D3, que es la declaración patrimonial. Así es. Y que entonces son, digamos, instrumentos que va teniendo la sociedad para, como si tuviera un tablero y decir, a ver, mis candidatos, voy a ver sus antecedentes económicos, patrimoniales, porque si tiene una casa, no sé, de 10 millones de pesos y ganaba 9,000 pesos como lo hizo. Luego, por otro lado, tenemos el 3D3 de la violencia, y tal vez vamos a ir sumando algunos otros, ¿no? Que puede ser los antecedentes laborales, o sea, tu preparación, tu capacidad, tu trayectoria. Son instrumentos. Este 3D3 es un instrumento que ayuda a la sociedad a poder entender si la persona que está ahí es la adecuada y es la correcta, irles cerrando de alguna manera, poniéndole vallas, barreras a esta violencia que, pues en antaño como que no es que no existiera, como que no sabíamos si estaba presente o no, sí, porque la callábamos, porque los medios de comunicación no la mencionaban. Sí. Y hoy en día la sociedad tiene más apertura y encontramos muchísimas cosas que las ocultábamos. Cierto. Sí, cada vez más la sociedad es más exigente, exige ética, exige capacidad, exige conocimiento, porque la sociedad va avanzando y va evolucionando también. Y como lo menciono, estar al nivel de la gente, de lo que exige la gente, y porque lo merecemos, ¿verdad? Por el simple hecho de estar aquí como seres humanos, debemos de tener acceso libre a un estado de bienestar mínimo, y quienes están obligados y obligadas a procurarlo, me imagino también que deben de ser congruentes en su acción, con su palabra, y solamente así se puede construir políticas públicas que vayan a ser efectivas, porque imagínate en ese escenario de Macedonio, nuevamente más impunidad a una persona, porque hay que decirlo, estos tres
digamos, líneas o lineamientos que se piden, Rodolfo, como requisito para quienes quieran aspirar o ocupar un espacio, no son porque se nos ocurrieron, son cuestiones que están derivadas de hechos de violencia, pero que además ya en la Constitución mexicana y en todas las legislaturas locales son delitos. Ya son delitos. Son delitos. Entonces no podemos tener a un delincuente tratando de engañar a la gente. La agresión sexual es un delito, el acoso sexual es un delito, el hostigamiento. La violencia política es un delito. La violencia política de género es un delito. El no pago de la pensión alimenticia es un delito. La agresión hacia los niños, la mujer, bueno, y hasta cualquier ser humano es un delito. Es un delito. Entonces, no se nos ocurrió porque se nos ocurrió, ¿verdad? Sino que son hechos delictivos. A ver, no puede ir una persona que cometió un delito a ocupar un cargo público, como puede ser el de robo, el de peculado, eso. De hecho, exacto, incluso cuando van a registrarse ante los diferentes institutos electorales, les dicen tu carta de no antecedentes penales. Uh-huh. Y también ahora ya firman, a partir del 2018, ya firman una responsiva en donde declaran ellos o ellas no ser agresor de mujeres en estos 3 aspectos. No ser deudor, no ser agresor o acosador sexual. Claro que, bueno, Félix Salgado Macedonio la firmó. No creo, ¿la firmó? La firmó. Bueno, él tenía un argumento y me parece, digo, no lo estoy excusando de lo que él pudo hacer o no hizo, pero decía, yo no he sido sentenciado, y en eso tenía razón. Hacia allá, precisamente. Hay acusaciones. Hacia allá, y la pregunta que me hacías es muy importante y muy puntual y justa, de decir, bueno, si aquí se puede hacer uso de las denuncias para llegar a afectar a alguna persona, que muchas personas lo han vivido. Sí. Ciertamente también tenemos la contraparte, que aunque vayas a denunciar, está toda esta carga del 98% que te digo de impunidad, de que no hay todavía los mecanismos en la justicia, en la Procuración de Justicia, para que se llegue a sentenciar a una persona por los delitos de violencias a las mujeres. Es difícil. ¿Estás de acuerdo que hay que probar? Digo, no es nada más llegar y denunciar por denunciar, hay que probar, y que tal vez sea un poco complejo. Exactamente, ciertamente. En ello se está avanzando, en ellos estamos las organizaciones de la sociedad civil, pero ciertamente esta iniciativa en algunos estados de la República se ha puesto que debido a este grado de impunidad que existe en México con estos tipos de delitos, se maneje desde los antecedentes de denuncia. En Aguascalientes insistimos también en ello porque hay un gran porcentaje de impunidad, pero sabemos de esta otra parte de que existe en las leyes, de que existe un marco legal en donde se exige pues la condena ya ejecutada o sentenciada, bueno, pues es que... y ese es un gran debate que vamos a tener. Y ciertamente nosotros desde la sociedad civil siempre hemos procurado que a la ley, como ha sido históricamente, digamos, tiene cierta tendencia también que se ha ido puliendo poco a poco, Rodolfo, en cuanto a la procuración de los derechos y el avance de los derechos humanos. Siempre las asociaciones de la sociedad civil vamos más allá, tratamos de empujar para que la ley, los derechos humanos sean progresivos. Sí, porque toda ley es perfectible. Efectivamente. Y si tiene algunos resquicios, algunos nichos en donde se puede escapar la persona o las personas, pues ahí es donde hay que, como dices, pulirlo, perfeccionarlo, para que lleguemos a un estatus en el que sea casi perfecto. Efectivamente. Y no vuelvan a suceder este tipo de, en el futuro no tengamos en el ejercicio público y después en el ámbito privado a las personas que cometen este tipo de delitos, estos y varios más, es decir. Exacto. Ahora. Y fíjate, Rodolfo, es bien importante, fíjate, ¿cuáles son los resquicios de la ley por donde se van las personas que ya están en el poder o que tienen ciertas, digamos, esos allegados o esas redes, ¿verdad?, de complicidad, de ayuda para irse por ahí? Pues mira, el propio presidente de la República, con Salgado Macedonio, dijo, son politiquerías. Dijo que eran politiquerías. Entonces, ¿cómo quedamos la ciudadanía, verdad? Indefensos absolutamente, con un proceso que llevaba a esta persona, que ciertamente no había sentencia, pero sabemos por qué no había sentencia, estimado Rodolfo. Sí, hay poderes públicos, hay poderes
que están cada día más fortaleciéndose y que son estas redes de corrupción, que en el caso de estos 3 lineamientos, pues la sociedad civil y la gente va a tener que poner muy bien el ojo sobre las personas, ¿verdad? Y ellas tomar la decisión, porque hasta el momento los poderes del acceso a la justicia le han quedado mucho a deber a las mujeres y a la ciudadanía. Sí, pero la presión social sirve. En el caso, por ejemplo, de Salgado Macedonio, sirvió como para que el señor dijera, mejor ni voy, no le muevo porque se va a hacer un escándalo, ya no de Guerrero, ya era un escándalo a nivel nacional, y en el de algunos otros. Mabel Aro, entonces, esto está en proceso de análisis, no hay fecha, no hay un plazo perentorio, pero ustedes van a estar insistiendo para que finalmente se dé. Ciertamente. Tiene que pasar por la comisión. Ahora, con la diputada San Juana Martínez, a quien le mando un saludo enorme, a ella y a su equipo también de trabajo, que son grandes expertas y expertos en el tema de derechos humanos, y con ella caminamos, hicimos esta transición de la sociedad civil a través de llegar al poder legislativo, y con ella vamos a estar trabajando muy de cerca también. Ciertamente ahora se va a pasar a comisiones, ahí se va a discutir, pero sabemos que el Congreso del Estado, en esta conformación que también tiene la mitad, o si no es que la mitad, creo que tiene más, uno o dos diputadas más, sabemos que con ellas, que han sido ellas a su vez víctimas de violencia, y que han pasado situaciones de este estilo de violencia, de los 3 que mencionamos y de otros aspectos. Sabemos que ellas entienden la dinámica social, se han preocupado porque se han pronunciado, se han preocupado por cómo están las condiciones de las mujeres y la infancia en nuestro estado, y sabemos, confiamos en ellas y en nuestros diputados también, por qué no decirlo, de que entienden la magnitud de la importancia de esta iniciativa que se ha presentado en muchos otros estados, y que podemos caminar y juntos ir saneando, ir puliendo, ir exigiendo mayor nivel de ética y de preparación y de congruencia en nuestros próximos representantes. Y si no, pues los exhibimos, ¿no? ¿Quiénes no quisieron? Fíjate, lo mencionaba Anabel Hernández, Rodolfo, dice en una de las entrevistas que dio ella en otra latitud del país, porque no puede estar por acá. En otro país. Gran periodista, así como tú. Ella mencionaba muchas veces lo que tiene la sociedad en México, las víctimas en México, ante el fallo absoluto de las instituciones de procuración de justicia, que dejan libres a los agresores, a los asesinos de periodistas, etcétera, de mujeres, de los feminicidas. El último recurso que tiene a veces la sociedad en México es el poder de los medios de comunicación. Alzar la voz. Anabel Hernández, muy buena amiga, colaboradora de este espacio, siempre le hemos reconocido su valentía. Lamentamos que tenga que estar fuera de México por las denuncias que ha hecho, las denuncias a través de sus investigaciones. Así es. Y lamentablemente sí, lo único que le queda a la sociedad es recurrir a los medios de comunicación, porque en ocasiones los mecanismos para la aplicación de la justicia, como dicen, pronta y expedita, no funcionan. Entonces tenemos que alzar la voz y no hay otra. Exactamente. Alzar la voz, porque dicen que cuando las cosas se manifiestan en voz alta, adquieren una dimensión diferente. Ahí es cuando cambian las cosas. Mabel Aro, ¿algo que quieras agregar? Estaremos muy al pendiente de darle seguimiento a esta iniciativa. No serán funcionarios agresores de las mujeres. ¿Algo que quieras agregar, Mabel Aro? Ciertamente, esta iniciativa, Rodolfo, insisto, es para elevar los estándares de ética y de responsabilidad pública. Queremos a los mejores y a las mejores representando nuestros intereses, porque la ciudadanía sí lo merece. Y quienes hayan cometido delitos en este sentido, no es que queden condenados de por vida, tal vez socialmente sí, pero digamos legalmente tal vez no estamos coartando la carrera política de absolutamente nadie. Una ley que dice la ley del perdón y olvido. O sea, hay una ley del olvido, dice, yo cometí un delito, transcurridos tantos años, 10, 12, pues también tengo derecho a reinsertarme en la sociedad. Efectivamente, y sí, un mensaje para toda la ciudadanía: tenemos la oportunidad de nosotros también participar y construir gobierno. No solamente son élites que llegan continuamente al poder, en nosotros está la última palabra, y definitivamente quienes
tengan, ¿verdad?, antecedentes o que estén de alguna manera con estas tres cuestiones, que resuelvan, que se apeguen a los estándares de la ley, que se enfrenten a la ley y puedan... Y que enderecen su camino. Sin duda alguna. Porque también hay, hoy en día existen, tanto en la Fiscalía General de la República como en la del Estado, te obligan a que tomen cursos para que entiendas que la mujer, el niño, los niños pues, tienen derechos, que tienes que ser diferente. Tal vez existió una cuestión en la niñez de que un trauma, siempre existe algo que da la génesis a ese comportamiento. A esos conflictos, cierto. Que es un comportamiento anómalo, pero bueno, todo el que quiere corregir puede corregir. Cierto. El que quiere. Y esta es una iniciativa que busca construir mejores ciudades, mejores gobiernos, participar directamente en la construcción de la democracia. Creo que es una iniciativa que puede y debe de lograr mucho, porque aquí estamos hablando de prevención, de atención y de sanción de violencia hacia las mujeres, y es lo que urge en Aguascalientes. Lo han dicho expertos y expertas, compañeros y colegas míos desde la sociedad civil. Nosotros lo hemos insistido constantemente que debe de estar este tema en el centro de las políticas públicas. Hoy que está una gobernadora por primera vez en la historia, sí, Rodolfo, es imperante. Me decías que para ustedes es muy esperanzador, sí, el hecho de que llegue una mujer, en este caso Tere Jiménez. Nos emociona mucho, le hemos reiterado también a ella que estamos para acompañarla. El camino que ha recorrido no ha sido fácil y sabemos que las mujeres en política hay muchos obstáculos todavía, sí, y ella los pudo sortear. Eso para mí es un gran logro, que México incluso puede ser reflector internacional. Sí. Las mujeres con contundencia caminan en política en México a pesar de muchísima violencia, porque este fue uno de los procesos donde más denuncias hubo por violencia política también. De hombres y de misma mujeres, ciertamente, que es peor. Un escenario muy complicado que pudo transitar una mujer. Eso es muestra de que las mujeres también están preparadas para el escenario de lo político. El poder también es para que lo ejerza más de la mitad de la población. Y te mencionaba, ya las niñas y los niños de las siguientes generaciones pueden crecer viendo un escenario más igualitario en donde pueden aspirar a cualquier cosa en lo que ellos deseen ser en sus vidas. Hace no menos de 60 años las mujeres no podían ni votar, ni ser votadas. Sus derechos humanos ni hablamos de ellos, ¿verdad? No podían a veces ni divorciarse, ni tomar rumbos, no podían heredar, por ejemplo, sí, de sus familias. En el caso de los ejidos, la persona que tenía parte del ejido, el ejidatario, no podía heredar a las mujeres. Tuvo que haber una reforma para que si tenía mujeres también le tocara una parte de la parcela, lo cual es absurdo, solamente los hombres, porque decían que no iban a poder trabajar la tierra. Los partidos políticos también no tenían, por ejemplo, en sus cúpulas de dirección a las mujeres, pero sí movilizaban a toda la ciudad, las manzaneras, las líderes de colonia. Que eran las principales. Exactamente. Porque la principal activista social es la mujer. Y luego, cuando ellas aspiraban a los puestos de candidaturas, ahí sí estaba el candado, ¿no? Porque solamente, pues, o sea, todo este tipo de prácticas. Sí, históricamente la mujer fue relegada. Están cambiando los tiempos, afortunadamente, para bien, y pues hay que seguir insistiendo en ir modificando las leyes, irle quitando esas trampas que tenía, para que en el futuro, pues, esa igualdad que se anhela, que están luchando, que están aspirando a tener las mujeres, las organizaciones como la tuya, Mabel Aro, pues logren el día de mañana que efectivamente sea paritario casi en todo, sí, digo, porque habrá limitantes por la cuestión del sexo, la anatomía, la biología, claro. Digo, pues eso es evidente. No, y esas diferencias nos enriquecen, nos construyen como humanidad, y es innegable, súper respetable, y nosotros no vamos en contra en absoluto de todo ello, no es revanchismo ni mucho menos. No. Lo que se busca simplemente desde el movimiento de cualquier organización de la sociedad civil es mejorar las condiciones de cualquier ciudad, sí, de cualquier fraccionamiento. Cuando hay igualdad, está científicamente donde podemos comprobado. ser iguales, ser iguales. Exactamente. Donde debemos de ser complementarios,
complementarios. Coincido contigo, absolutamente. Esa es la pretensión. Mabel Aro, presidente de la asociación, y digo presidente para que lo no digan, es que ¿por qué no le dice presidenta? Presidente es el que preside. Presidente de la Asociación Iberoamericana para el Desarrollo de la Igualdad de Género, muchas gracias. Al contrario. Te hago una invitación para que platiquemos próximamente, hay muchos temas que, bueno, sobre todo de tu asociación, pero temas relacionados con la mujer, con el desarrollo de la familia, que me gustaría que platicáramos en próximas charlas, si estás de acuerdo. Con todo gusto, para mí es un placer, Rodolfo, sostener esta charla contigo, una charla amena, de altura, muy importante, que tu medio de comunicación hable de estos temas, porque ciertamente ayudan mucho a las organizaciones, medios como los tuyos, para poder construir también mejores ciudades. Así es, hay que construir una mejor ciudad, una mejor ciudadanía, una mejor sociedad, eso es lo que requerimos. Mabel Yo Aro, con todo gusto, gracias. por aquí estaré a tus órdenes. Tendremos a Mabel Aro próximamente aquí, y yo quiero hacerle, bueno, primero agradecerle que nos haya seguido en este espacio de diálogo franco, pero sobre todo le quiero hacer una atenta invitación para que nos siga en el próximo programa, que será un programa más. Hoy es un programa menos. Así fue como analizamos las diferentes versiones que dieron origen a la noticia en un diálogo franco. Lo invitamos a seguir en sintonía de Diálogo Franco con el periodista y analista político Rodolfo Franco. Y si lo dice Rodolfo Franco, es porque es cierto.